amigos televidentes, gracias por su compañía. Bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La segunda entrega de la refinería del engaño en el Aromo. ¿Cuáles son los ofrecimientos incumplidos? Eso le contaremos hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Les recordamos también que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. El despilfarro de medicinas en el Seguro Social. Más medicinas caducadas fueron encontradas en esta bodega del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. En una mega bodega externa del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito encontraron cientos de cajas con medicamentos e insumos caducados. Estaban ocultas en medio de archivos de esa casa de salud. El noticiero tiene imágenes exclusivas, amigos televidentes, y nuestro compañero Gustavo Merino nos detalla qué más se encontró. Es un galpón en el norte de Quito, una mega bodega del Hospital Carlos Andrade Marín del IES. En el interior, cientos de cajas que decían ser archivos documentales. Pero una comisión de la Asamblea Nacional visitó el lugar y encontró lo que se temía. Hemos insistido a que nos abran las puertas de los diferentes lugares y ahí evidentemente en la primera parte se encuentran las medicinas vigentes y luego si usted se da la vuelta ya comienza a encontrar las cajas de medicina caducada. Fármacos e insumos médicos caducados, implementos para terapias respiratorias, tubos endotraqueales, levofloxacina y hasta alimentos para bebés prematuros que ya no sirven. Todas cuestiones que son absolutamente emergentes en este momento de la pandemia y resulta que los tenemos aquí arrumados y caducados. La fecha de caducidad se remonta a 2018, a 2017 y otros, incluso a cerca de una década. Son lotes grandes de medicamentos e insumos médicos que están caducados, arrumados y que datan algunos, como este, caducado en 2012 y siguen aquí embodegados y perdidos. Son varios cuartos, aparentemente sin orden, sin normas técnicas para guardar medicinas, tanto así que no solo expiraban, sino que muchos implementos se dañaron como este algodón con hongos o cajas de guantes con humedad. Como usted puede ver, tenemos que hacer un proyecto para que estén adecuadamente en rack, en pallet, con una temperatura controlada. Los directivos del HCAM dicen que no esconderán nada, que están investigando y levantando un inventario para determinar dónde más hay bodegas con medicina caducada. Sí, hay otras bodegas más, estamos en la investigación, que con el debido tiempo se va a informar. De acuerdo al presidente del directorio del IES, las pérdidas en el país por medicina caducada en el IES son millonarias. Pero la gente quiere saber cuánto ha perdido el IES en medicina caducada desde el 2016 hasta la fecha. Son 5.7 millones de dólares. Y mientras tanto, en esta bodega del IES, lo que más se cuidaba eran las montañas de papel higiénico. Y hasta hay basureros embodegados bajo techo. Pero en las afueras, un cementerio de equipos dados de baja, mesas, camas, sillas de ruedas y hasta un camión. Todo hoy convertido en chatarra. Gustavo Merino, TC Televisión. Increíble, 5.7 millones en medicinas caducadas mientras la gente se muere porque no tiene acceso a ellas. Impresionante, seguiremos investigando. En otro tema, efectúan peritaje a bienes de la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, sentenciada por enriquecimiento ilícito. La Procuraduría General del Estado realizó la diligencia en una oficina y un parqueadero en un edificio de la ciudad de Guayaquil. La entidad busca embargar los bienes de la exfuncionaria para recuperar los activos que ha perdido el Estado por corrupción. Se busca recuperar cerca de 3.6 millones de dólares después del remate de los bienes. Sandra Arcos Astudillo, viuda del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, no será procesada por tráfico de influencias. La fiscal de Manabí, Carla Vélez, se abstuvo de acusarla. El dictamen también favorece a Javier Vélez Arcos, hijastro del fallecido funcionario, así como a Miguel Calderón Ramos.
Julieta Suárez Ramos y Daniel Romero Flores. En este caso se investiga la adquisición de 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 y 70.000 mascarillas por parte del GAD provincial durante la pandemia. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz será procesado por tráfico de bienes patrimoniales encontrados en un allanamiento el 3 de junio en su vivienda de Guayaquil. El fiscal Eduardo Díaz pidió al juez Juan Carlos Terán fijar día y hora para la audiencia preparatoria de juicio y sustentar su dictamen. El cambio, el representante del Ministerio Público se abstuvo de procesar a Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario, por cuanto se determinó que no vive en la casa donde se encontraron 22 piezas arqueológicas. Bucaram Ortiz está con arresto domiciliario y un grillete electrónico por tráfico de armas. La provincia del Guayas sumó en las últimas horas otro femicidio. Ocurrió en una zona rural donde el victimario después se suicidó. Vanessa Filella nos cuenta más detalles de este violento crimen. El hecho ocurrió en el recinto Carlos Julio, en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Joana Zambrano, de 21 años, fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio junto al cadáver de su pareja, Fabián Tuárez, de 49. Ambos fueron vistos por última vez la tarde del sábado. Todos los días él me sabe llamar y en ningún momento me llamó ni domingo ni lunes. Entonces el hermano me llama, me dice, oye, ¿qué ha pasado con Fabián? Le digo, no sé, le digo, porque no, va poniendo un techo. Entonces ya vi un mosquerío por la ventana y él abrió. Entonces el chico abrió. Entonces me dice, esto apesta demasiado. Y ya abrieron la puerta, todo eso, y de verdad confirmaron que el chico estaba ahorcado en la viga. La chica estaba, no sé si la estranguló, no sé, parece que él la mató primero, no sé. Al llegar al lugar, personal de la DINASET verificó que la fallecida presentaba varias heridas producidas por un arma blanca. Encontrado que la chica ya tenía unos dos días de fallecida porque ya estaba en descomposición. Y él sí dice que tenía de 8 a 10 horas. La pareja no tenía hijos en común, pero ella deja a 2 menores de edad en la orfandad y Tuárez a 4. Eso ya venía arrastrando hace ya para un año. Él vivía con ella. Yo le decía, nunca estuve de acuerdo con la relación que él tenía con ella. Siempre ella dejó 2 niños pequeñitos, dejó al marido. Otro hecho violento se registró en este mismo cantón, en el sector de San Pedro, donde un hombre fue asesinado con 19 puñaladas. Es dentro de una propiedad, de una finca. Hasta donde tenemos información, existe una moto con 3 ciudadanos, 11:30 de la noche, ingresan a esta finca y proceden a cometer este acto violento. Según información policial, a Ramón Wilfrido Pinargote Moreira, de 25 años, los victimarios le cortaron la lengua. Efectivamente lo habían cortado la lengua y los equipos de inteligencia están tras de ese caso. Con estos últimos decesos registrados en menos de 48 horas, la cifra de muertes violentas en el cantón El Empalme asciende a 17. Vanessa Filella, TC Televisión. Cifras alarmantes, dolorosas sobre todo. Con el femicidio que acabamos de ver, suman 61 en el país, en lo que va del año. La mayoría de los casos han sido cometidos por el conviviente. Tenemos un recuento de algunos de estos hechos ocurridos en varias ciudades. El 4 de noviembre en Cuenca, provincia de Azuay, Maribel Pino Cervantes, de 38 años, fue apuñalada más de 100 veces en el interior de un taller mecánico. Por una llamada al ECU 911, la policía pudo capturar al agresor de 25 años. Al ver a la persona, al victimario que estaba lleno de sangre, se procedió a ingresar al domicilio y él confesó, él había dicho a la policía de que venía cometiendo un crimen y al ingresar se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. El 28 de octubre, una joven de 25 años fue asesinada por su pareja mientras libaban en su vivienda, ubicada en el suburbio de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Nos alertaba de que ese cuerpo presentaba las características propias de una muerte por asfixia por estrangulamiento. Vecinos aseguraron que el hombre agredía constantemente a su pareja. Conjuntamente con policía preventiva y dentro de la flagrancia, se procedió a la aprehensión de este sujeto, que sería el principal presunto sospechoso. El 26 de octubre,
Silvia Arriaga, de 36 años, fue asesinada con más de 10 puñaladas de su conviviente, quien llegó hasta su trabajo y aprovechó que se encontraba sola para atacarla. El hecho violento se registró en el cantón Colimes, en Guayas. Mi hija me deja 3 hijas, 3 niñas en los fantasmas. Según un reporte de la Policía Nacional, entre enero y hasta el 10 de noviembre en el 2019, se registraron 61 femicidios, la misma cantidad en este periodo del 2020. Las provincias con mayor casos son Guayas, Pichincha y Los Ríos. La mayoría de victimarios son los convivientes, quienes agreden por conflictos sentimentales, convirtiéndolos en un problema social. Nicole Khalil, TC Televisión. Y eso no es todo. Ahora pasamos a revisar una situación alarmante, porque Guayaquil es a nivel nacional la ciudad donde ocurre el mayor número de muertes violentas, de acuerdo a cifras que maneja la policía. El último asesinato ocurrido esta mañana en una riña callejera. El disparo que le quitó la vida a este hombre fue en el pecho. Al parecer mantuvo una fuerte discusión con una persona de la zona y la pelea terminó en un asesinato. Parece que habían tenido algún problema porque ellos le reclamaban algo que le había dicho, algo que había hecho, como una zapada, no sé qué. ¿La persona que llegó le llegó a reclamar? Sí, le llegó a reclamar. Yo como estaba acá, yo pensé que estaban conversando, pero no le puse atención porque yo estaba en lo mío. Según testigos, el agresor escapó en un vehículo que estaba parqueado a pocos metros de las calles Machal y Manabí en el centro de Guayaquil. De lo que nosotros conocemos, esto sería motivado por una riña. Lo que tenemos aquí es un caso vinculado definitivamente a violencia interpersonal. Tenemos un testigo presencial, estamos nosotros trabajando para poder en estas horas identificar al presunto responsable o los presuntos responsables. A nivel nacional, Guayaquil es la ciudad donde se presenta el mayor número de muertes violentas. Actualmente hay 3 sectores que la policía los califica como peligrosos. De las 319 muertes violentas en la zona 8, 103 solamente corresponden a la parte sur. Razón por la cual están intervenidos estos distritos en este momento, ¿no? Estamos, tanto el eje preventivo, investigativo y de inteligencia está operando en esos sectores. Por lo tanto, consideramos de que las operaciones tanto de inteligencia ya van a dar sus resultados, están dando ya sus resultados. La Policía Nacional también ha destinado 70 uniformados en cada uno de los sectores que están intervenidos. Jorge García, TC Televisión. Vamos a hacer contacto en este momento con Emilio Zamora. Él se encuentra en el Cantón La Libertad. En este lugar fue el escenario de un violento accidente de tránsito donde una persona resultó gravemente herida. Emilio, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Gisela? Amigos televidentes de todo el país, decirles que hay un ambiente de mucha consternación. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ha ocurrido en las últimas 12 horas. Para ser exactos, amigos televidentes, 6 de la mañana con 42 minutos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un accidente de tránsito realmente impactante. Quiero invitarlos a ver estas imágenes en donde lamentablemente se ve el instante en el cual el ciclista de 48 años, cuyo nombre es Giovanni Tomalá Piguave, fue embestido por un vehículo de color blanco y cuyas placas son GSR 6989, y quien lo manejaba, por cierto, el señor Néstor Pilay Lino, de al menos 24 años de edad, embistió a este ciclista de 48 años, subió a la vereda, como lo estamos observando, y lamentablemente lo atropelló, justo cuando él terminaba, escúchenlo bien, de comprar pan para llevar a su casa y con ello desayunar con su familia. Él fue embestido de una manera tremenda. Hay precisamente, por las imágenes que observamos, mucha consternación en los familiares. Y precisamente por este tema es que aquí, en el Cantón La Libertad, en la unidad judicial, hace muy pocos minutos, justo aquí en los exteriores, en el segundo piso, se instaló la audiencia de flagrancia en contra de Néstor Pilay Lino, como les decíamos, conductor que embistió al ciclista de 48 años, Giovanni Tomalá
Piguave. Hay consternación, los familiares justo hace muy pocos minutos estaban aquí comentándonos sobre el escenario, que es difícil de entender. No comprenden cómo en la mañana estaba él comprando el pan para su familia y hoy precisamente se encuentra en la clínica Guayaquil, porque están estudiando la posibilidad de amputar sus 2 piernas o reconstruirlas. Es la información que de momento tenemos aquí en nuestros próximos enlaces. Vamos a conocer qué fue lo que dice el hermano de la persona que fue atropellada, quien además es la persona que agarra al conductor que lo atropella. Y bueno, él también manifestó algunas cosas, como por ejemplo que él tenía aliento a licor. Eso por supuesto lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, retornamos con más. Buenas noches. Impactante, ¿no? Impactante. Y es que hay que hacer notar una cosa, que la mayoría de estos... Queríamos opinar acerca de este accidente. Tenemos que decir algo al respecto, y es que hay que hacer conciencia. Las imágenes están ahí y la mayoría de estos accidentes, Andrés y amigos televidentes, ocurren por nuestra imprudencia, por nuestra irresponsabilidad. En un momento, en un instante, afectamos la vida, como acabamos de ver ahí, de un ser humano, y no solamente de esa persona, sino también de su familia. Absolutamente, Rocío. Hace instantes íbamos a poner en consideración otro accidente de tránsito en las vías por otra imprudencia, según se ha investigado. Pero en este caso, aliento a licor de por medio, según las investigaciones preliminares, distracción evidentemente porque parece que no alcanza a frenar el conductor, y en qué velocidad y grado de distracción puede circular en esa vía que parece una peatonal inclusive. Es lo que se puede observar ahí en Santa Elena. Qué desafortunado episodio del ciclista que sale a buscar pan y encuentra la muerte. Sí, definitivamente. Ahora Giovanni y Tomalá se encuentran en esta situación con pronóstico reservado, a punto de perder sus piernas, una familia muy preocupada. ¿Y qué va a pasar después con su vida si es que no pasa lo peor? Lo estaba describiendo Emilio relacionado a su estado de salud, que ojalá desde este sitio le podemos enviar las mejores energías para su pronta recuperación. Emilio nos tendrá un reporte en instantes sobre el tema. Vamos a la pausa y, como les decíamos también, los violentos accidentes que no paran. Otro ocurrido en una carretera de Los Ríos que deja 2 muertos que iban en una moto. Continuamos informando. Le contamos que la Fiscalía pidió que Eliseo Azuero y otras 6 personas sean llamadas a juicio por el caso del Hospital de Pedernales. Acusó al exasambleísta como autor del delito de delincuencia organizada. 8 procesados ya fueron sentenciados tras someterse al procedimiento abreviado en el que reconocieron su culpabilidad. 15 procesados, entre ellos entonces asambleístas, funcionarios del Servicio de Contratación de Obras y del Consorcio Pedernales Manabí, conformaron una red delincuencial según Fiscalía. Esto para hacerse del anticipo que era para la construcción del Hospital de Pedernales en Manabí. En total, $8 millones. Este lunes, en audiencia de procedimiento abreviado, 8 de ellos admitieron haber cometido el delito y fueron condenados por delincuencia organizada con penas reducidas. Es así que, de momento, la estructura descrita por Fiscalía queda así. Como líder de la organización, Daniel Mendoza, quien se valió de su cargo de asambleísta por Manabí para obtener contrato de obra pública, teniendo control de rubros económicos y supervisando la transacción del anticipo para el hospital. Le sigue Edmundo René Tamayo, entonces director del SECOP, quien aprobó el informe técnico para otorgar el contrato al consorcio Pedernales Manabí y fue beneficiario de réditos económicos. Bajo él, sus coordinadores zonales, Jennifer Cobeña, quien presidió la comisión técnica precontractual y realizó acciones para que se otorgue el contrato a determinado consorcio. También Ángel Andrade, quien integró la comisión técnica y suscribió el informe de evaluación de las ofertas. Finalmente, bajo el mando de Mendoza, están su ex asesor Giancarlos Benavides, quien cumplía las órdenes del ex asambleísta, por lo que dio seguimiento a la terminación unilateral del primer contrato del Hospital Pedernales, hasta asegurar la nueva adjudicación. También se comunicó con los funcionarios de Ban Ecuador en Manabí para cobrar cheques del consorcio Pedernales en plena
plena pandemia, firmados por su representante legal José Vélez con la ayuda de Franklin Calderón y José Santos. Mendoza fue sentenciado a 4 años 2 meses de cárcel y los demás entre 2 años 10 meses y 3 años 4 meses de prisión. Cuando estamos afectando al bolsillo de aquellas estructuras, realmente estamos luchando contra la delincuencia organizada. Lo dijo la fiscal en referencia a los 8 millones de reparación integral que deberán pagar los condenados, pero la estructura no estaría completa, pues falta definir la situación del ex asambleísta prófugo Eliseo Azuero y otras 6 personas. Este martes, en audiencia preparatoria de juicio, la fiscalía los acusó y el juez Marco Rodríguez deberá decidir si los llama a juicio. La defensa del ingeniero Jorge Jalil presentará 134 testigos y 50 pruebas documentales que dan cuenta de que él no participó en esta trama de corrupción. Sin embargo, el juicio contra Azuero y el ex subdirector del SECOP, Jorge Jalil, quedaría en suspenso, pues están prófugos y es un tipo penal que no puede ser juzgado en ausencia. Fabiola Santana, TC Televisión. Ayer hablamos de la refinería del Pacífico y el engaño de una mega obra en la provincia de Manabí que nunca se cristalizó. Sin embargo, esto dejó enormes desengaños en la población de El Aromo, donde iba a construirse la obra, puesto que se les ofreció trabajos que solo quedaron en palabras. Mauricio Ceballos nos amplía. En esa época, la visita de ambos presidentes y la proyección que se tenía con la construcción de la refinería del Pacífico generaba expectativa y hasta ilusión. Notas periodísticas recogían lo que se iba a dar en cuanto a generación de empleo. Esta refinería demandará una inversión de 6.000 millones de dólares y hasta ahora se estima una generación de empleos indirectos en casi 10.000 personas, más 2.000 trabajadores que serán fijos. La inversión más grande de la historia del país, que va a generar muchísimo empleo para la zona. Pero después de todos estos años, quienes viven en El Aromo, una pequeña población de 600 habitantes, se sienten engañados, pues centraban sus esperanzas en mejores días para ellos y sus familias. Claro, eso, pues nos ofrecieron trabajo, ya pues ayuda y todo eso. Y ya estuvimos ahí pues, esperando y nada. Y va a haber trabajo para todos, pero a la final hubo personas de otro lado, no de aquí, la comunidad, personas de fuera que venían a trabajar. O sea, no los tomaron en cuenta las personas de aquí. Y es que no solo se habló de trabajo, sino también de mejoras para la comunidad. Decepcionado, pues, ¿cómo vamos a sentirse uno? Ofrecimientos que quedaron en eso. En pobladores que aseguran seguirán trabajando en la agricultura, pues ya para ellos confiar es solo una palabra repetida. Como parte complementaria a la sonada refinería del Pacífico, se debió construir un acueducto para abastecer de agua a 3 cantones de la provincia de Manabí, pero ni la petroquímica ni la planta de agua potable se han cristalizado. Un avance de lo que presentaremos mañana. Un acueducto que costó 298 millones de dólares para una refinería que no existe. Un acueducto que debería proveer de agua a 3 poblaciones de Manabí, Mantap, Jaramijó y Montecristi, y solo el 10% llega a su destino. Válvulas de desfogue de aire intervenidas por personas que desvían el agua para su beneficio sin pagar un solo centavo. Agricultores piden ser regularizados, pero esto ya es competencia de los municipios que poco o nada hacen para ayudarlos. 94 kilómetros del acueducto La Esperanza, que debería tener como objetivo principal satisfacer las necesidades básicas en sectores en donde aún el líquido vital llega por tanquero. En instantes, alerta en el Ecuador por el repunte de los casos de COVID-19. Continuamos. El jefe del Congreso de Perú, Manuel Merino, asumió la presidencia del país andino en medio de protestas en las calles y temores de los mercados bursátiles un día después que fue destituido el popular mandatario Martín Vizcarra.
por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Perú tiene nuevo presidente, el tercero desde el 2016. Es el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien asumió un día después de la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. En su primer discurso, Merino negó haber comprado votos para destituir a Vizcarra, hizo un llamado a la unidad y prometió que dejará el mando el 28 de julio del 2021, día en que finaliza el actual periodo de gobierno. Que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Mientras era juramentado en las calles vecinas al Congreso, había protestas contra la decisión del Parlamento, con choques entre manifestantes y policías, además de cacerolazos en diversos barrios de la capital. Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín calificaban a Merino de usurpador y golpista. Necesito defender a Perú, por mi país, por eso estoy acá. Merino corrupto. Estamos sumidos en una situación bastante caótica. ¿Por qué? Porque el señor Merino ya le venía cantando, ya desde hace muchísimo tiempo ha venido tratando de dar este golpe de Estado. También se registraron protestas en otras ciudades como Arequipa y Cusco. Manuel Merino es un ingeniero agrónomo de centro derecha de 59 años, casi desconocido para los peruanos. Luego de 2 décadas de una carrera política discreta, saltó al primer plano en marzo de este año, cuando asumió la presidencia del Congreso, el mismo día que Vizcarra declaró el estado de emergencia por la pandemia del COVID. Forjó su liderazgo en un Congreso fragmentado donde ninguno de los 9 partidos tiene mayoría. Merino tiene por delante una tarea gigantesca: administrar la gestión de la pandemia del COVID, que ha devastado la salud y la economía de Perú, y llevar adelante las elecciones presidenciales y legislativas de abril del 2021. Pamela Montilla, TC Televisión. Un informe del Vaticano reveló que Juan Pablo II y Benedicto XVI sabían de las acusaciones de abuso sexual contra el ex cardenal Teodoro McCarrick 2 décadas antes de su expulsión. La Santa Sede reconoció que el ascenso al poder del ex arzobispo de Washington fue posible a pesar de las denuncias de pedofilia. El Vaticano reconoció que el ascenso al poder del influyente arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, actualmente de 90 años de edad, fue posible bajo los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, los cuales desestimaron los testimonios de abuso sexual de varios seminaristas. El informe dice que el Papa Juan Pablo II fue informado de que el entonces obispo compartía la cama con jóvenes, pero decidió de todas formas nombrar a McCarrick a nuevos y poderosos puestos dentro de la Iglesia Católica. Después de 2 años de investigaciones, el Vaticano difundió un dossier de más de 450 páginas que proporciona detalles sin precedentes sobre uno de los mayores escándalos de abuso sexual en la Iglesia, el caso del ex cardenal McCarrick. El documento fue elaborado por la Secretaría de Estado a pedido del Papa Francisco y divulgado este martes. El influyente obispo, que desempeñó por décadas un papel clave en la recaudación de fondos para la Santa Sede por parte de donantes estadounidenses adinerados, fue despojado de su título de cardenal en 2018 y de su condición de sacerdote en 2019. La inédita decisión fue tomada al término de una investigación iniciada por el arzobispo de Nueva York tras las denuncias de abuso sexual contra menores en los años 70 y por tener relaciones con seminaristas a los que invitaba a su casa de playa en New Jersey a lo largo de muchas décadas. El informe detalla cómo los pontificados de Juan Pablo II y Joseph Ratzinger ignoraron las luces rojas a pesar de los continuos rumores. El Papa Francisco también dejó en claro que conocía solo de oído su comportamiento inmoral con adultos. Pamela Montilla, TC Televisión.
Bien, amigos, retomamos en este momento contacto con nuestro compañero Emilio Zamora, quien se encuentra en el Cantón La Libertad. Este lugar fue escenario de un violento accidente de tránsito donde una persona resultó gravemente herida. Emilio, te saludamos. ¿Qué tienes para contarnos a esta hora? ¿Cómo estás, Rocío? Televidentes, muy buenas noches. Bueno, decirles que en este momento continúa la audiencia de flagrancia contra el conductor Néstor Pillay Lino. Continúa en este momento la audiencia de flagrancia. Recordemos que el accidente de tránsito se registró esta mañana, 6:42, a las 6 de la mañana con 42 minutos en Santa Elena. Recordemos que Giovanni Tomalá Piguave lo que estaba haciendo en ese preciso instante era comprando el pan, y las cámaras de seguridad, precisamente de este local, de esta panadería, registraron el accidente de tránsito que acá en Santa Elena ha conmocionado a todos sus pobladores. Hace muy poco conversábamos, por ejemplo, con el hermano de la persona que fue atropellada. Su nombre es Clever Tomalá y él nos contaba lo que pide en este momento la familia: justicia, pero también reveló otros detalles muy importantes. Vamos a ver lo que dijo hace muy pocos minutos. Solo queremos que se haga justicia con mi hermano, porque el señor ha andado etílico, el señor ha andado borracho. No sé por qué no se huyó, porque cuando a mí me dijeron que quién era, yo fui y lo cogí. ¿Usted lo atrapó a él? Yo lo cogí y esperé que llegue la policía, porque... Y eso porque la gente me dijo que me tranquilizara, porque yo lo quería estampar así como lo tenía estampado mi hermano en su carro. ¿Usted le dijo algo al infractor, al conductor, cuando lo agarra usted a él? Sí, que se dé cuenta de lo que había ocasionado, y ahí le dije un poco de cosas, insultos, sí, y le dije que vea lo que había ocasionado por andar borracho, y él me dice que no andaba borracho, solo que estaba cansado. Entonces yo le digo, pues si estás cansado, ¿por qué no te quedas, pues? Dormido, te estacionas en una parte y te quedas dormido, pues. ¿Él se subió a la vereda? Sí, los videos no mienten, Él se ha subido a la vereda, en todo donde comienza Jardín Azuayo, ese banco de Jardín Azuayo, ahí se ha ido, va topando el poste, que si fuera sido que se fuera estrellado contra el poste, cosa que ahí se quedaba y no ocasionaba lo que ha ocasionado. Los pobladores aquí en Libertad manifiestan que este testimonio de Clever Tomalá es clave, muy clave para las investigaciones. Recordemos que él es la persona que agarra al conductor para que no se escape, ¿no? Y que además él manifiesta en su declaración, y también nos dijo acá, nos recalcó, nos reiteró que él tenía aliento a licor. Precisamente todos estos elementos son los que se están ahora mismo dando a conocer aquí en la reconstrucción, en la audiencia de flagrancia en contra de Néstor Pillay Lino. Quien tiene más detalles sobre lo que ha ocurrido en este tema es mi compañero Armando Zamora. Vamos a ver su reporte. Como Eduardo Tomalá, de 48 años, fue identificado un hombre que sufrió un aparatoso accidente en pleno centro del Cantón Santa Elena, cuyo impacto le destrozó sus piernas. Hasta ahorita está con suero, el cirujano ya lo valoró, pero están esperando los resultados de los exámenes y allí ya pasa a quirófano. Sus piernas están destrozadas, sus piernas. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una panadería dejan ver el momento en el que el conductor del auto inexplicablemente pasa al carril contrario, sube la vereda e impacta el cuerpo del infortunado hombre y se termina estrellando contra un camión. Han sido 2 muertos. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios nuestro Señor logró entrar a la panadería rápido. El conductor del vehículo fue atrapado por el populacho que no lo dejó huir, mientras que la prueba de alcoholemia dio como positivo y se está a la espera del veredicto de un juez. Ese pobre hombre se le veía todo destrozado y así dicen algunos que le van a amputar las piernas. En tanto que Eduardo Tomalá fue trasladado hasta la ciudad de Guayaquil y su pronóstico es reservado.
Recordemos que el accidente se dio en el cantón Santa Elena, para ser exactos, en las calles Sucre, entre Guayaquil y 10 de agosto, muy cerca del municipio de Santa Elena. Recordemos también que Giovanni es padre de 4 hijos, trabajaba como pintor de carros y también como soldador de autos en un taller de este cantón. Lo otro importante que quiero contarles es que hace poco conversamos con los hermanos de Giovanni, tiene 12 por cierto, y nos manifestaban que hace pocos minutos están valorando cuál es el estado de salud precisamente de Giovanni Tomalá, pero más detalles de cómo está la persona que fue atropellada nos tiene David Ruiz, quien se encuentra precisamente en los exteriores de la clínica Guayaquil. Tú tienes más noticias, David, cuéntanos. Buenas noches. Nos encontramos en los exteriores de la clínica Guayaquil, al norte de la ciudad, hasta donde llegó Giovanni Tomalá, quien fue embestido por un auto al salir de una panadería en Santa Elena. Tuvimos la oportunidad de conversar con la esposa e hijo del afectado y nos manifestaron que se encuentran devastados. Escuchemos. Sí, fue, solo salió a comprar el pan, solamente eso. Solamente salió a eso y encontró una desgracia total. Su pierna, fuera un tobillo, un dedo del pie, pero son sus 2 piernas totalmente quebradas. Eso es lo que yo digo, que le salven sus piernas a los doctores. Y le pido a Dios que no le corten sus piernas. Que fue una negligencia médica porque no lo atendieron inmediatamente. Estuvo en sala de espera, en emergencia, sangrándose un tiempo aproximado, 3 horas más o menos, casi hasta el mediodía, desde las 7 de la mañana. Hace pocos minutos, uno de los médicos residentes de esta casa de salud habló con los familiares y les manifestó que el estado de la víctima es crítico, pero que están haciendo todo lo posible para poder salvar sus extremidades. Es lo que les podemos informar hasta el momento. Continuamos con ustedes en estudios. Buenas noches. Y bien, precisamente por el caso se empiezan a conocer nuevas reacciones, se empiezan a conocer reacciones precisamente por el tema de Giovanni Tomalá. Por ejemplo, en redes sociales trasciende lo que ha manifestado el grupo Masa Crítica de Guayaquil, que es una agrupación de ciclistas de la urbe porteña y precisamente rechazan todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Por ejemplo, los familiares de Giovanni manifiestan que en el accidente, cuando a él lo tratan de sacar de ese escenario muy complicado, se vivieron prácticamente las horas más largas de Giovanni Tomalá, que buscaba simplemente llevar el desayuno a su casa. Luego, recordemos que luego de ser sacado de esta encrucijada, como dicen aquí, entre estos 2 vehículos, lo llevaron al hospital Liborio Panchana Sotomayor, donde lo atendieron, intentaron precisamente ayudarlo lo mejor posible, pero faltaba el tema de la atención y la logística precisamente allí de los doctores. Por ello se coordinó todo para luego trasladarlo hacia la clínica Guayaquil, en donde hoy por hoy, como dicen sus familiares, se debate, ¿no?, entre la vida y la muerte. Me dicen que desde estudios tienen comentarios, preguntas. Adelante. Efectivamente, Emilio, compañeros, gracias por todos los datos, toda la información que nos han entregado hasta el momento. No salimos de la conmoción, esto es realmente muy duro, especialmente para su esposa. Acabamos de escuchar lo que ella nos dice, está destrozada, desconsolada y no es para menos. ¿Dónde está la persona que cometió esto? Rocío, la persona que es señalada en estos momentos precisamente de atropellar a Giovanni se encuentra en el destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, aquí en el cantón de Santa Elena, y bueno, no ha sido traído hasta acá a la audiencia de flagrancia porque manifiestan que hay que también precautelar el tema de su seguridad. Pero también otro detalle es que tampoco han ingresado los familiares a la audiencia por el tema del distanciamiento social, y en el contexto de la pandemia han preferido también, obviamente en este caso, no traerlo, pero la audiencia continúa y nosotros por supuesto vamos a estar pendientes de lo último que se conozca. Otro detalle importante, mucha atención televidentes, es que se le hizo la prueba de alcoholemia y allí se conoció que el hombre habría ingerido alcohol.
es toda la información que tenemos hasta el momento. Nosotros vamos a seguir con este tema, por supuesto, porque la audiencia no termina y los detalles se los presentaremos en nuestras próximas emisiones. Buenas noches. Muchísimas gracias, Emilio, por toda la información que nos has dado. Y bueno, sabemos y ya es conocido que más del 90% de los casos de accidentes con muerte se registran por impericia del conductor, que mayormente están en estado de embriaguez. Es realmente preocupante la situación que vivimos. Los accidentes de tránsito con muerte en nuestro país son casi como una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Andrés, Rocío, con esto creo que concluimos la información en el noticiero. Las sanciones no pueden quedar al margen, así es. Bueno, tenemos más con Marjorie ahora. Tranquila, que tengo preparada la medicina. Nos vamos calladitos sin que sepa la vez. Así es, mi querido Andrés, amigos televidentes, muy buenas noches. Vamos de inmediato con la información del espectáculo en este martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento que Michela Pincay personificó a Selena Quintanilla en un show lleno de algarabía y romanticismo. Estuvo acompañada, por supuesto, de un equipo de baile que la hizo lucir en escena. Veamos. Una puesta en escena impecable de Michela Pincay para interpretar en voz y baile a la recordada Selena Quintanilla. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad. Yo quería que se note la alegría de Selena en el escenario, el disfrute que ella tenía, porque era para mí lo más impresionante de su show, más allá de su voz, de su cuerpazo, de su talento para bailar, la alegría que ella desbordaba en sus shows es lo que yo creo que marcó la vida de todas las personas que hasta hoy la siguen. Cada día es igual, por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido. Una elección minuciosa de Michela y la producción para escoger los temas más destacados de la reina del Tex-Mex. Como la flor me encanta, me parece súper profunda. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Sus seguidores ya la quieren ver en la piel de otra artista. No se lo vayan a perder por nada del mundo, porque se vienen cada vez cosas más bonitas en Soy el Mejor. Carla Santana, de Boca en Boca. Divina Michela, muy espontánea, muy ella, con una hermosa voz. Queremos verte con más, ¿ah? Por supuesto que sí. Y a pesar de su juventud, parece que Dua Lipa ya ha experimentado lo que es el machismo en la industria musical. La joven de 25 publicó este año el álbum Future Nostalgia, que le ha valido el reconocimiento del público, que ha situado sus canciones en lo más alto de las listas de ventas. No obstante, la cantante británica no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de las malas experiencias que ha tenido por su trabajo, como la vez en que la quisieron obligar a llevar falda en vez de pantalón. La intérprete de Don't Stop Me Now relató cómo el machismo sigue arraigado en Hollywood. Qué bien que no se deje, ¿ah? Hasta aquí, amigos televidentes, que tengan una excelente noche. Besitos. Muchísimas gracias, Marjorie, por la información de la farándula. Y bueno, aquí concluimos con las noticias. Andrés y Rocío, muy buenas noches. Un abrazo, como siempre, para todos. Compañeros y amigos, un abrazo, descansen hasta mañana. Gracias por su sintonía.